una fe determinada, es decir, con determinación, ¿sí? Y voy a leer el pasaje, dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. Este pasaje es muy impactante porque está Jesús con una multitud de gente que va avanzando, así como los políticos, ¿verdad? Que andan todos, y es difícil acercarse al político, ¿verdad? Al gobernador o al presidente. Y aquella mujer, dice qué tremendo, dice la mujer, si tan solo tocare el manto de Jesús, seré sana. Y suena así como un sueño guajiro. Si tocare, pero ¿cómo lo voy a andar tocando? Soy mujer. En aquel tiempo soy mujer. Los hombres no se acercaban a las mujeres así, no porque sí. La multitud. Y me atrevo a pensar que la multitud eran puros hombres, porque había eso en aquel tiempo. Y aparte la mujer tenía un problema físico tremendo. ¿Sí? Había estado por muchos años con hemorragias. 12 años con hemorragia. ¿Quién la aguanta? ¿De qué color se imaginan que estaba esta mujer? ¿Qué fuerza tenía? No había silla de ruedas o nada por el estilo. Y no habla de que estuviera su esposo ahí para apoyarla. Una mujer como que vivía sola. Entonces era un imposible aquello prácticamente. Entonces cuando ella decía, si tan solo tocara el manto. Pero hermanos, ¿de qué estamos hablando ahorita? De una fe determinada. Amén. Entonces, cuando nosotros queremos realizar algo, ¿verdad? Con absoluta confianza en Dios, los recursos del cielo se van a acomodar. Amén. Se van a acomodar, porque no estás sola en eso. Cuando aquella mujer dijo, si tan solo tocare, estaba pensando, yo te pregunto, ¿Jesús estaba pensando lo mismo, sí o no? Tal vez tú dices, no. Pero había una conexión. Cuando nosotros tenemos fe en algo que es correcto, claro, ya está conectado con Dios. Ya está conectado. Ahora simplemente las redes sociales, ¿verdad? ¿Cómo me gustaría un colchón? Y te asomas y un montón de ¿cómo se llama? De información de colchones. ¿No te sí o no? Y eso de las redes sociales para Dios no es nada, eso es insignificante para lo que Dios conoce y lo que Dios sabe. Todavía no está la palabra en tus labios y Dios ya la conoce. Entonces cuando tú te determinas a hacer algo bueno para Dios, lo más probable es que Dios haya puesto ese pensamiento en ti, no es tuyo. No es tuyo. Cuando David dijo, voy a matar a ese gigante que está deshonrando a los ejércitos del Dios viviente. ¿Sí? Y se enciende, ¿verdad?, en ese celo de parte de Dios, ¿verdad? David, y va y se enfrenta al gigante y le dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre
de Jehová de los ejércitos, del cual tú has blasfemado en contra de los ejércitos. ¿Saben en quién estaba ese pensamiento? En Dios. David fue solamente un instrumento, un vehículo. Cuando los profetas iban y se paraban enfrente de un rey con ese celo, ¿verdad? Y le hablaban. No era no se le ocurrió al profeta decir, voy a ir a profetizarle, se me antojó esta mañana. Dios lo movía. Y entonces cuando nosotros nos determinamos a hacer algo, ten la confianza y ten la seguridad de que ese pensamiento ni es tuyo siquiera. Es de Dios. Dios quiere hacer algo a través de alguien que le crea. ¿Y cuántas veces Dios nos ha dicho algo y nos ha puesto algo? Nos hemos levantado y decimos, si tan solo tocare, si tan solo fuere, si tan solo le echara 50 pesos de gasolina al carro y fuera, pero no lo hacemos. Si tan solo nomás. ¿Pero qué hizo aquella mujer? ¿Cuántos obstáculos enfrentó seguramente aquella mujer? ¿Cuántos empujones? O simplemente cuántos pensamientos te detienen. Deja tú que ya vas caminando y te tumban y te atropellan. Antes de esto, yo creo que los más grandes obstáculos que tenemos son nuestros propios pensamientos. ¿Sí o no? Argumentos. No, pero es que a lo mejor, no sé cuánto, y esto otro. Y entonces, cuando ya definitivamente nos ponemos de pie y vencimos un montón de obstáculos, cientos, y empezamos a caminar hacia, el Señor está diciendo, sí, síguele, no te detengas. Casi diciendo, ahorita te vas a encontrar una opinión que te va a decir que no, y el otro que no, y otro que no, porque Satanás se encarga de que no logremos el objetivo. ¿Cuál era el destino de aquella mujer al ir avanzando paso a paso y ir quitando, ¿verdad?, obstáculos de todo tipo? ¿Cuál era el final, el resultado final de ella no detenerse en ese proceso? Su sanidad, que es lo que Dios quería para ella. Amén. Pero tenemos que pasar por procesos. A veces decimos, ni modo, Señor, sáname. Pero Dios trabaja por procesos. Amén. Él tiene un plan. Y cuando nosotros nos atrevemos a caminarlo, Dios lo va a hacer. ¿Usted cree que Satanás quería que esa mujer caminara y le tocara el manto a Jesús? Satanás se ha encantado de la vida verla, aquella mujer toda débil, toda pesando 30 kilos ahí. Eso a Satanás le encanta. Él vino a matar, a robar y a destruir. Él quiere vernos aplastados, ¿verdad? Todos deprimidos ahí. Y no, pues la gente no me quiere y que no voy a hacer nada en la vida. Eso es lo que Satanás quiere. Pero qué tremendo, ¿verdad? Si tan solo tocare. Pensamiento de Dios, porque Dios vino a darnos vida. Amén. ¿Cuántos creen que es pensamiento de Dios lo que aquella mujer experimentó? No era de ella, pues. No era de ella. Pero hermanos, la mujer esta también los tuvo. Yo creo que también los tuvo. Pero ¿qué hizo? Logró tocar el manto de Jesús y por lo tanto, hermanos, se descargaron las compuertas de bendición sobre su vida. Yo me imagino que será que esta mujer, hermanos, pálida, demacrada, anémica, profundamente, de repente recibe una dosis de ¿cuántas unidades de sangre? Amén. Amén, hermanos. El poder de Dios fluyendo, llenándola de vida de nuevo. Dios tenía un propósito. Pero aquel pensamiento de si tan solo tocare, no viene de nosotros. No viene de ti. Así que cuando tú lo recibas el pensamiento, no lo ignores. No lo menosprecies. No pienses que va a ser en tus fuerzas. Es en las fuerzas del que te puso ese pensamiento. Amén. Y hermanos, estamos viviendo en una generación de personas que son expertas en opinar. Yo pienso, ¿verdad? Sería bueno, según mi lógica y opinión, pero Dios no quiere una generación que opina, sino una generación que interviene. Una generación que avanza, una generación que da pasos, una generación que se enfrenta a los obstáculos de pensamiento y de opiniones de otros y avanzar y irrumpir en medio de la oposición para entrar a que se haga lo que Dios quiere que se haga. Y esa es la iglesia que Dios va a usar.
Amén, porque podemos estar reunidos como iglesia y adorar a Dios y todo, pero acuérdate que el Señor con sus discípulos no los tuvo nomás ahí guardaditos. Llegó un momento en que les dijo, vámonos a lo que tienen que hacer. Y hermanos, aunque ellos no sabían, el Señor iba delante de ellos. Amén. Cuando se sorprendieron de que las enfermedades sanaban, la gente sanaba y las personas eran liberadas y venían contentas, ¿verdad? Para chismearle a Jesús lo que había pasado, pues ¿quién iba delante de ellos? Pues, amén, hermanos. Él quiere que gente se atreva a creerle a Dios. De alguna manera, hermanos, el reino de Dios, que es esto que estamos hablando, es ir y hacer la voluntad de Dios. Ese es el reino de Dios en la tierra. Dice la Biblia que desde los días de Juan el Bautista, dice, el reino de los cielos, el reino de Dios, sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Así que, hermanos, con un carácter de doble ánimo no quiere decir que tienen 200% de ánimo. Quieren decir que ahorita tienen 100% de ánimo y mañana tienen 0 ánimo, como las olas del mar. Están arriba y a veces están abajo. Esas personas no pueden hacer algo que Dios quiere que se haga. Porque, hermanos, la pasión tiene que ser sostenida. La determinación, la firmeza de carácter tiene que ser sostenida, aun cuando tengamos temor interno. Pero en el nombre de Jesucristo lo podemos vencer. Y nos mantenemos firmes. ¿Ustedes creen que Josué, cuando entró a la tierra de Canaán, la gente llegaron los conquistadores y les tenemos una cena preparada? No fue así. Tuvieron que sacar sus espadas, tuvieron que luchar, aunque el Señor estaba con ellos. El Señor peleaba a favor de ellos, pero ellos tuvieron que enfrentar el ir conquistando ciudad tras ciudad tras ciudad. En el nombre de Jehová de los ejércitos, sí, pero tenía que tener determinación. ¿Se imaginan ustedes un soldado que conquista subándole la espalda al que va a conquistar? No, no es así. Se requiere carácter, violencia en ese sentido de determinación. Si usted quiere lograr algo en Cristo, no ponga cara de que, pues ni modo, si Dios no quiere, no se va a hacer. Eso no funciona. Porque hay mucha oposición de parte del enemigo. Siempre va a haber oposición. Para que Elías, el profeta, Dios puso en él un celo también muy fuerte. De ver cómo Israel estaba sumido en la idolatría, lleno de lugares altos. Lugares altos era que en montañas había imágenes de los Baales. Israel, el pueblo de Dios, la nación de Dios, se había corrompido. Y entonces Elías, en ese celo de Dios, porque era de Dios, no se queda ahí, pues qué mala onda, qué invadidos estamos por esto. Él empezó a caminar en el poder de Dios. Y entonces él le dice al rey Acab, ¿sabes qué? Vamos a ver qué Dios es el más poderoso, si el de los Baales o el Dios al cual yo sirvo. Y ya usted conoce la historia. Pero una vez que se hizo aquel sacrificio y no pasó nada en el holocausto de los Baales, lo ofrece Elías y el fuego del cielo viene y consume aquel holocausto, pero no se quedó ahí. Dijo, mandó capturar a los 450 profetas de Baal. Amén. ¿Cómo ven? Y eso está fácil. ¿Está fácil? No está fácil. O sea, ¿se necesita corajito o no? A veces que nosotros queremos defender nuestra fe y lo hacemos de una manera débil. Queremos nosotros que se sepa en la familia, que se sepa en nuestra casa, que esta casa, como dijo Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Y eso es un textito que se dice muy suave. Se pone en cuadritos con florecitas allí, los niños, en la escuela dominical. Mi casa y yo serviremos a Jehová, pero se requiere, dirían los hombres, se requieren pantalones para hacerlo valer esto. Porque se nos está cayendo el circo y decimos, ni modo, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo lo diría Josué? Si era el general de las fuerzas del ejército de Israel, ¿usted cree que lo dijo así muy blandito? Mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Cómo lo diría? Desde una montaña gritándole a una nación, mi casa, me imagino yo, con un celo de Dios dentro. Amén. Aquel hombre que dijo, y nunca se apartará
de tu boca este libro de la ley, los principios, los mandamientos, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Sí? Hermanos, el Señor quiere cristianos con una fe determinada para que las cosas realmente puedan ocurrir. Amén. Hermanos, cuando nosotros somos usados por Dios, Él sabe que le amamos, Él sabe que estamos buscando cómo agradarle a través de cumplir esos mandamientos de Él. Entonces somos guiados por el Espíritu. Y cuando somos guiados por el Espíritu, el Señor nos va a llevar a muchas cosas. ¿Quién llevó a Abraham a salir de su tierra y de su parentela e ir a la tierra que el Señor le mostró? El Espíritu de Dios en él. Dios lo guió y por eso se pudo establecer el plan de salvación desde Abraham. ¿Quién llevó a los profetas para que hicieran lo que hicieron? Para que hablaran con los reyes y le dijeran, esto no está bien. Dios me dice que te diga. ¿Quién lleva a los profetas? El Espíritu de Dios. ¿Quién guió a los discípulos para extender la obra en esa primera iglesia que nace después del Pentecostés? ¿Quién guía a los discípulos? El Espíritu de Dios. ¿Quién guió a Pablo para ir a los gentiles fuera de Israel y extender más allá de las fronteras de Israel para que se estableciera el Evangelio? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Amén. Y hermanos, nosotros tenemos que ser guiados por el mismo Espíritu. Amén. Porque nosotros, Dios quiere que seamos nosotros sus colaboradores, sus embajadores, ejecutores de los planes de Dios. ¿Cuántos quieren ser ejecutores de los planes de Dios? El Señor ya lo dijo a través de Pablo. Pablo ahí en 2 Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué hace un embajador? ¿Qué hace? Representa a una nación. ¿Y cuál nación? ¿Cuál nación estamos representando? El reino de Dios, el reino de los cielos. Y entonces el Señor nos dice, tú eres un embajador mío. Habla de esa ciudadanía. Anda nervioso aquí el hermano que va a presentar los papeles para sacar el pasaporte apenas, ¿no? Nervioso ahí. Pero el Señor te dice, tú eres ciudadano ya. No de algo temporal, sino de algo eterno. Y el Señor quiere que seamos embajadores, que hablemos del reino de Dios. Y tenemos que hacerlo, hermanos, con carácter, con determinación. Que la gente que esté enfrente de ti te crea lo que estás diciendo. Que no sea de una manera así blandita y el otro va a decir, no, pues para eso yo no creo mucho. Que la gente vea en ti que tú crees que eres embajador. Amén. Y el mismo Pablo dice también, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Colaboradores de Dios. Antes de ser gerente de una empresa, antes de ser empleado en una compañía, eres colaborador del reino de Dios. Amén. Y hermanos, ¿saben ustedes que así como el Señor nos dice que somos colaboradores del reino y que somos también embajadores del reino, dice también que los ángeles hacen algo parecido? Ahí dice el Salmo 103:20, dice, alaben, está diciendo el salmista, alaben al Señor ustedes los ángeles, ustedes los poderosos que llevan a cabo sus planes, los planes de Dios, que están atentos a cada uno de sus mandatos. Los ángeles no titubean en hacer lo que Dios quiere. Amén. Y los cristianos sí. ¿Tiene sentido? ¿Tiene lógica? Pues sí. Porque los ángeles, hermanos, son seres celestiales. Y nosotros no somos seres celestiales. Pero cuando un hombre le cree a Dios. Amén. Cuando Tomás dijo, tú eres el Hijo de Dios. Porque miró las heridas en sus manos de Jesús. Y el Señor, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo el Señor? Tú porque viste, creíste. Más bienaventurados aquellos que sin ver, creyeron. Hay gente que piensa que tiene que ver para creer, pero la Biblia nos dice que tenemos que creer para ver. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, la palabra de Dios nos conviene
conocerla, nos conviene creerla, porque sin la convicción, sin la fe, no podemos, hermanos, agradar a Dios, ya sabemos, ni tampoco podemos ser puestos en los planes de Dios. Yo tengo, hermanos, la convicción que el Señor un día nos va a decir, porque así está la Biblia en muchos pasajes. Dice que un día el Señor se asomará, el dueño de los talentos, ¿verdad? A ver, ¿qué fue lo que hiciste con lo que te di? Entonces no estamos hablando nomás de conservarnos sin pecado, pues, sino de producir en el reino de Dios. Pero para esto tenemos que creer, hermanos, el enemigo está bombardeando nuestra vida todos los días. Alguien se levanta y tal vez se levanta diciendo gracias, Señor, por este día, pero alguien se levanta pensando en un problema que tiene. O que le empezó a doler por aquí que antes no le dolía. Un dolorcito raro que no tenía antes. Y ahí está ahora la preocupación, ¿no? O que una llamada de un problema de la familia. Entonces, vean cómo las bombardeadas vienen para que tú y yo no hagamos lo que Dios quiere que hagamos. ¿Ven? Y hermanos, si el enemigo te mira que tú estás dependiendo de las circunstancias, que tú vives por las emociones, que una emoción te da para abajo, una preocupación, un dolorcito o dolorzote, o cuando hay problemas en la familia, o cuando no hay dinero, o cuando está una cuenta de banco o una deuda, todo eso te da para abajo. Dime, ¿qué crees que va a hacer Satanás? Si con eso logra el desviarte del propósito de Dios. Eso va a traer a tu vida. Amén. Decía Pablo a Timoteo, le dice, porque no me avergüenzo, porque sé en quién he creído. Y estoy seguro, decía él, de que tiene poder para guardar mi depósito hasta aquel día. Y me gustan estas expresiones, porque yo sé bien en quién he creído y estoy seguro. ¿Qué tanta seguridad tienes tú en las promesas de Dios? ¿Qué tanta seguridad? No cuántos textos te sabes de memoria sobre las promesas de Dios, sino qué tanto crees tú firmemente en eso que has conocido. Y eso es fundamental. Hay gente que no sabe mucha Biblia, pero lo poquito que sabe, lo cree y lo vive y se aferra a esas promesas. Y el diablo anda buscando a ver quién tiene esas, ¿cómo se dice? El lado flaco, ¿verdad? Para agarrarlo por allí. Dice Jeremías, dice, mas Jehová está conmigo como un poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Y dice el texto, comienza diciendo, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. ¿Cuántos experimentan en fe esto? Al diablo no le gusta que sepas textos de la Biblia, porque hay el peligro de que te apropies de ellos. Amén. Pero hay que apropiarnos de esa palabra. Amén. Dice el salmista, dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Cómo ven? Esto es como cuando le arreglan el techo a usted antes que llueva, ¿no? Antes por todos lados le llovía, ¿verdad? Pero vino alguien y le arregló el techo y le puso impermeabilizante y toda la cosa. Ahora usted dice, pues que llueva, ¿no? Está feliz usted porque está seguro. Así son las promesas de Dios cuando nos apropiamos de ellas. ¿Va a haber problemas? Siempre va a haber problemas. El Señor no nos dijo que no habría problemas. El asunto es que todo esto que estamos hablando aquí es porque el Señor quiere blindarnos, quiere ponernos una especie de impermeabilizante, ¿verdad? De todos los ataques de Satanás por todos los medios para que podamos estar listos para hacer la voluntad de Dios. Amén. Vean la actitud, hermanos, del apóstol Pablo ante esos problemas. Miren un texto que me encontré aquí, ahí en 2 Corintios 4, versículo 8, dice, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. ¿Quién está de acuerdo con esto?
Eso está pasando, sí. Puede pasarnos toda la vida, sí. Pero Dios estará con nosotros. Amén. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, él paso a paso fue venciendo cada obstáculo. ¿Se acuerdan? Satanás le decía, mira que di que estas piedras se conviertan en pan, cuando estaba ayunando Jesús 40 días, y Jesús da el paso y dice, ¿cómo dice? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Satanás presenta otro escenario, y Jesús da otro paso. ¿Y qué dice? Escrito está. Y sigue dando pasos. Y siempre la respuesta, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene la respuesta? De la palabra de Dios. Y cuando nosotros intentamos dar una respuesta que no viene de la palabra de Dios, no vamos a dar otro paso. A veces nuestro argumento, hermanos, no está sustentado en la palabra de Dios. Está sustentado en nuestras capacidades, en nuestras filosofías, o en nuestro rencor, yo no sé en qué, o nuestra economía, pero hermanos, que no sea de ahí, porque eso nunca va a servirnos, y ahí en ese terreno Satanás nos va a ganar a nosotros. Que si tú sigues diciendo, escrito está. ¿Qué hizo la mujer? Que el pasaje que leímos hoy, dio un paso y cuando decían, es que no puedes porque eres inmunda. Y eso que inmunda, hermanos, así estaba. Una mujer, perdonen la expresión, pero así está en la Biblia, la mujer que estaba en los días de su menstruación, era inmunda, según las leyes judías. Inmunda. Y esa mujer no se podía acercar a los demás, porque era inmunda. No podía ir a hacer al templo, no podía. Inmunda. Ahora y eso que son nada más 2, 3 días, 4 días. 12 años. Era inmundicísima. Y ella dijo, yo voy a tocar el manto de Jesús. Así que yo no te voy a decir, si tú te crees inmunda, no digo eso. Si tú te crees indigna. No, es que yo no soy digno porque el otro día y no sé cuánto. Bueno, pues sí, ¿qué estamos recibiendo aquí nosotros como lección? Amén. Dignos. Ustedes no son dignos, ni yo tampoco. Que no hay nadie que sea digno. Él, por su misericordia, por su gracia, por su sangre, nos ha hecho dignos. Amén. Él. Y dice Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Y en donde quiera, ¿dónde es eso? En todas partes, hasta las partes menos imaginables, ahí va a estar Dios con nosotros, porque es una promesa que está en la palabra de Dios. Una promesa de parte de Dios. Si tú dices, aquí no, pues estás equivocado. También allí va a estar el Señor todos los días y a donde quiera que vayas. Así que, hermano, cuando tú claudicas, cuando tú desistes, cuando tú suspendes esos pasos hacia el milagro, el enemigo celebra y el milagro se aborta. ¿Cuántos milagros se han abortado porque no hemos dado los pasos con una fe determinada? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas cosas ya tenían que haber ocurrido? Y a veces cometemos no el error, sino queremos hacer responsable a Dios. Y decimos, es que tal vez todavía no era la voluntad de Dios. Le echamos la culpa a Dios. Pero ¿no será que a veces hemos suspendido los pasos? Y nos hemos abortado y el milagro todavía no sucede. Amén. Que si Dios, dice la Biblia que Dios quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es lo que hay en el corazón de Dios. Y entonces hay mucha gente que está perdiendo, pero no solamente está perdiendo de que está perdida ahorita, sino que está perdida y ya no va a tener oportunidad de salvarse. Vete un día nomás ahí al Panteón de las Manitas, un día que te toque descanso, ¿no? Vas a ver el desfiladero de carrozas entrando ahí, de gente que lo más seguro es que ya no va a ser salva.
Ya sabemos cuál es el destino de esa persona. ¿Ven? ¿Será que era la voluntad de Dios esa? ¿A qué no? Entonces, alguien no dio los pasos que tenía que haber dado. Pero el Señor, así como puso en aquella mujer un pensamiento que decía, si tan solo tocaré. Ella creía que era ella. Pero Dios le estaba poniendo la oportunidad de volver a la vida de nuevo al ir a tocar el manto de Jesús. Amén. ¿A cuántos les gustaría conocer el corazón de Dios? Para hacer lo que Dios quiere, pues. Como mencionaba ahorita, cuando David va a enfrentarse con el gigante, ¿por qué era? Porque dice Dios, ¿dónde puedo yo incubar mi plan? ¿Dónde puedo yo transmitir lo que yo deseo y ponerlo en alguien para que ese alguien camine y se abra paso en medio de cualquier cosa y vaya y lo realice? Eso es lo que Dios quiere. Pero de alguna manera, pues David podía experimentar lo que Dios quería. ¿Y qué tan lejos estamos nosotros de saber la voluntad de Dios? ¿Qué tan lejos estamos de complacer el corazón de Dios? Pero casi todas las cosas que Dios, hermanos, pone, no son fáciles. ¿Sí? Ninguna cosa valiosa, amén, del reino de Dios será fácil. Hay que pelear por ello, hay que enfrentarse a muchas dificultades. Así que si tú dices, es que está difícil, pues que así es, difícil es. Pero Dios quiere estar contigo. Amén. ¿Qué actitud, hermanos, asumes ante la adversidad? Es fundamental para que Dios te use o no. Si a la primera de cambio nosotros nos vamos para abajo, ¿sí? Si es como si Dios te quisiera poner encima un costal de 50 kilos y dices, no hombre, con esto yo, si acaso 1 kilo, ¿no? Pues ¿cuándo podríamos con los requerimientos de Dios? ¿Por qué? Porque tiene reto, porque tiene desafío. Por eso, hermanos, si tú estás en un ministerio o estás con un pensamiento de decir, ¿cómo me gustaría? No sé si tú lo has pensado. ¿Cómo me gustaría a mí desarrollar un ministerio de esta manera? Pero, qué difícil está. ¿No será? ¿De dónde vendrá ese pensamiento? ¿De dónde vendrá? Y lo vemos lejano, pero no porque Dios no lo pueda hacer. No porque Dios no nos pueda llevar a lograrlo. Pero curiosamente Dios usa personas, vasos de barro. Aunque los ángeles están para obedecer la voz de su precepto, pero a Dios le encanta cuando un hombre o una mujer se deciden a creerle a Dios y dar pasos de loco. Es locura a veces. Amén. Nosotros mismos como cristianos tildamos de loco a uno que le cree a Dios. Amén. Y nos gusta mucho leerlo en la Biblia. Sí, qué bonito estuvo, pero cuando se ofrece que nosotros somos los autores, ¿sí? Ya no le entramos. Como si con nosotros no funcionara el poder de Dios y la gracia de Dios. Como si con nosotros Dios ya no quisiera hacer nada con nosotros. O como si fue historia nada más, o una fábula, la Biblia. Pero hermanos, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Yo quisiera, hermanos, en esta ocasión que pudiéramos creerle a Dios. Y si la conversión de alguien depende de que tú des esos pasos, yo no sé quién, familiar directo, hijo, hermano, tío, compadre, ese manto, tocar ese manto, es llegar con la persona, ¿verdad? Y que la palabra de Dios sea como el manto, ¿verdad? En la vida de esa persona. Y esa persona después va a decir, si tú no hubieras venido, yo no estuviera ni siquiera vivo. La expresa a veces Ray dice, yo creo que si Dios no me hubiera alcanzado ya estuviera 3-4 metros bajo tierra, porque Satanás es lo que quiere. Amén. O bien por la sanidad física, a luchar por esto también, luchar por la sanidad emocional también. Si tan solo le creyera a Dios, si tan solo hiciera esto, yo creo que voy a sanar. Si aquella mujer lo hizo, tú no lo podrías lograr. Si tan solo, suena como ilógico, pero hermanos, para algo está en la Biblia, ¿no? ¿O no? Y quiero decirte que Dios se alegra mucho cuando tu paso es firme
y no se detiene ante la adversidad. Porque cuando el paso sigue, se mantiene firme, lo más seguro es que llegues ¿a qué? A un milagro. Eso es lo más seguro. Si tu paso es firme y no se detiene ante nada. ¿Cuántos quieren empezar a dar pasos firmes, firmes, firmes? ¿De veras? Primeramente, pensar, para aquella mujer lo más importante o lo más determinante para ella era sanar de su enfermedad física, para ella. Y claro, pues Dios hizo eso en su vida. ¿Sí? Pero yo tengo que preguntar ahorita, ¿qué necesidad es apremiante que Dios te está impulsando a dar pasos sin detenerse, sin que te detengas hasta que esto se logre? Puede ser un asunto de enfermedad física, sí. Puede ser un asunto de un problema emocional, un problema familiar, de relación familiar, un problema financiero, un problema de pecado oculto, de una tendencia, de una ¿cómo se dice? Hábito, una esclavitud sobre algo que no puedes abandonar, tus fuerzas no te permiten. Pero tú quieras, como dijo aquel hombre, y volviendo en sí, dijo: me levantaré. Y no nomás dijo me levantaré, sino que se levantó. La mujer no nomás dijo si tocare, sino que se incorporó, y a lo mejor con sus brazos o sus piernas temblorosas por la falta de fuerza física y por sus temores, pero no titubeó y avanzó y avanzó. Y me imagino que el Señor, aunque no lo demostró físicamente, estaba diciendo: hija mía, ven, ya mero llegas, no te detengas, ni con aquello ni con aquello. No lo hacía así, pero por dentro el Señor sabía que aquella mujer se estaba acercando. Y aunque él pregunta: ¿quién me ha tocado?, él ya sabía quién lo había tocado. Pero había una lección que darles a los demás que estaban allí, que aun que estaban cerca y lo tocaban físicamente, no recibieron ningún milagro, porque hay que tener una fe determinada y dar pasos hacia ese milagro. ¿Cuántos quieren un milagro de parte de Dios? ¿Y verdad que no es mágico el milagro? ¿Por qué no fue Jesús de donde estaba y decía: a ver, ábranme paso todo aquí, porque yo voy a ver, está aquella mujer que está enferma y la voy a tocar, o que ella me toque? ¿Verdad que Jesús no hizo eso? Jesús dijo: no le hace. Que le tiemblen las piernitas, no le hace. Amén. Que la tumben, no le hace. Que se raspe ahí, no le hace. Que se le salga un poquito más de sangre del que ya casi no tiene, no le hace. Que aquí va a haber mucha de todas maneras, porque el Señor tenía un plan de vida para ella. Hermanos, no te detengas por los obstáculos. No te detengas por las opiniones que alguien te diga: no se puede, ¿para qué vas? Apenas a ti te ocurre. Déjalo, que ya sea, es culpa de él, ahí se le echa. No te detengas con esto. Tú avanza, da paso firme, y al final está el milagro que Dios tiene, porque ese pensamiento seguramente no te lo pusiste tú mismo, sino Dios ha puesto algo allí y te está moviendo para que camines en esa dirección y obtengas lo que Dios quiere que suceda. Amén.